Hola caminantes, les damos pues como el recibimiento a un nuevo espacio que compartimos también más que todo mi gran amiga Lía y yo, pues a través de estos videos que nos ayudan pues también a nosotras dos como a canalizar ideas que nos surgen durante la semana. El día de hoy pues venimos hace tiempo con la idea del ego. Vamos a conversar y a contarles un poco sobre el sistema de pensamientos del ego, cómo nosotras empezamos a identificar el ego en nuestras situaciones y cómo casi que durante nuestras historias le hemos dado un poder protagónico, por decirlo de alguna manera, a ese sistema de pensamientos. Entonces, inicialmente cuando comencé en el camino, no entendía muy bien, en realidad es confuso, muy confuso, porque es la forma en la que has operado. Es como cuando manejas un carro y de repente un día te dicen pero así no se maneja. Entonces entras en shock, por decirlo, porque es complejo de cuando te dicen como lo estás haciendo no es. Entonces uno se pone como un alto en el camino, uno dice no es, pero entonces ¿cómo es? O cómo empiezo a buscar los métodos para saber cómo perdono, porque no es como ni juzgar al ego ni eso, sino como perdono esos momentos en los que caemos ahí y cómo corrijo o recuerdo quién soy, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues varias veces ya les hemos contado cómo comenzamos en el camino, pero entonces este es un gran momento para entender toda esa historia como mencionaba ahorita. En mi caso, empecé haciéndome la pregunta en situaciones de por qué cuando yo le daba tanta importancia, tanto valor a algunas situaciones o algunas personas y esas situaciones no se desencadenaban como yo quería o como yo había maquinado que se iban a desencadenar, caía o entraba en caos, ¿cierto? Entonces esa era una de las primeras interrogantes que me surgía. Y la otra en la que pienso que es de muchísima ayuda es el tema de victimizarnos, ¿cierto? Todo el tiempo nos victimizamos, entonces un caso es como, pero si yo hice todo esto y entregué todo y lo di todo, esta persona ¿por qué no se dio cuenta que yo estaba haciendo mi máximo esfuerzo, que yo la amo o que estoy ahí pues a plena disposición? Entonces ahí es donde empezamos a entender ese sistema de pensamiento, ¿cierto? Entonces inicialmente se empiezan a hacer ejercicios que te van a parecer como mecánicos, ¿cierto? Vuelvo al ejemplo del carro. Entonces cuando uno aprende a manejar le dicen póngalo en primera, saque el clutch, entre el acelerador, o sea es un sistema muy operativo y ya después se va haciendo más intuitivo y lo vas como apropiando, ¿cierto? Entonces era analizar en las diferentes situaciones donde nosotros somos como, asumimos un rol, en esas situaciones que está pasando ahí, ¿sí? Como si estuviéramos viendo eso que está pasando, ¿cierto? Ahorita Lida nos va a explicar un poquito más ese tema. Entonces al inicio era eso, como de enfrentarme a lo que estaba surgiendo en la situación, qué estaba pasando y por qué estaba pasando y cómo yo lo juzgaba, que era a través de ese sistema de pensamientos del ego, pero era primero porque estaba esperando algo que la otra persona no sabe que yo estaba esperando, ¿cierto? Y segundo porque estaba operando a través del ego. Entonces esos primeros ejercicios me empezaron a ayudar a entender entonces una situación en la que hace algún tiempo entraba en caos, me descomponía, era grosera en algunos casos, empezaron a ceder porque empezamos a mirarlo desde el otro lado. Entonces dejamos de darle el poder al ego, como decía inicialmente, dejo de darle el poder y empiezo a entender que no es él quien controla ni quien tiene el poder, sino que entra el sistema de paz. Cada vez vamos entendiendo por qué la paz es un estado de tranquilidad y eso también vamos a hablar más adelante, quizás no lo entendamos, pero desde mi parte del ego también me ayuda mucho a que le damos y le ponemos el valor a lo que no tenemos que darle el valor, ¿cierto? Y que empezar a analizar esas situaciones que nos empiezan, no solamente las que nos descomponen,
en estados de tristeza, sino las que nos llenan de euforia, porque hay situaciones que nos suben así el nivel, también les estamos dando como mucho peso y mucha importancia. Y recordemos que en todo este proceso es el tema y el objetivo es la paz y la tranquilidad en este camino que estamos recorriendo. Bueno, y con respecto a lo del ego, viendo unos videos ayer de varios de los youtubers que seguimos para poder seguir aprendiendo y como estudiantes del curso, varios de ellos hacen como el mismo ejemplo, tienen como la misma analogía de la película. Entonces, para que los que nos están viendo por primera vez entiendan de qué estamos hablando, nosotros estamos hablando o tratando de entender, aunque no hay manera de entenderlo, pero tratando de ponerlo en palabras al sistema de pensamiento ego, de explicarles de alguna manera cómo empezamos nosotras a visualizar el ego, a mirarlo para poderlo entregar a la corrección que propone el curso de milagros. Entonces la analogía es, hagan de cuenta que estamos hablando de un actor, ¿sí? Un actor que tiene una idea. Él siempre ha estado como en la película de otras personas, y ha tenido roles en esas películas, pero un día tiene una idea de escribir el guión de su propia película, de producir esa película, de conseguir los medios para hacer esta película, o sea, de ser todo el productor, de ser el guionista, de ser el director y de ser el actor principal. O sea, él quiere que esta película sea su mayor producción. Y empiezan a escribir el guión de la película, y como todas las películas, pues para que haya taquilla, una película de acción donde pues hay un héroe, hay un villano o muchos villanos y un héroe, y empieza a desarrollarse la trama hasta que se arranca la filmación del proyecto, y él es el actor principal de esa película. Pero no podemos olvidar de que él conoce el guión, él lo hizo, él lo escribió, él contrató al casting, él hizo todo, y ahora va a ser el actor principal. Y cuando empieza a rodar la película, pues aunque no tiene mucha lógica, porque los que graban películas dirán, pero si quién dice corte, quién dice acción, pero vamos a mirarlo como desde un punto de pronto no operativo. Él empieza a ser el actor de la película, y claro, en la película hay acción, entonces hay trama, y la trama lo empieza a envolver, y él se olvida que él escribió el guión y que eso es una película, y empieza a vivirlo como si de verdad todas esas cosas estuvieran pasando y las otras personas no fueran actores, sino que estuvieran tratando de matarlo de verdad. Y se mete tanto en el guión y se convence a sí mismo de que los demás son el enemigo y él tiene que defenderse de ellos con su vida, porque lo que está en riesgo es su vida. Y como no hay a quien culpar de ese guión, porque él olvidó que él era el guionista, entonces se inventa un dios maquiavélico, maldadoso, que le está haciendo todo esto, y en cambio a toda esa, digamos que se porta bien o empieza a crear unas reglas del juego para que ese dios no se vengue de él y lo trate mejor. Pero él en ese momento está viviendo la película como si fuera la realidad, pero se olvidó que es solo una película. Y todo el mundo está, digamos, encantado por la realidad de su actuación. Todo el mundo está, uy, este man de verdad está metido en el papel. Pero el único que no sabe que él está haciendo un papel es él. Entonces lo que entra a hacer el curso de milagros es a decirnos que no hay película, ¿sí? Que nada de eso es real, que ese guión, que los actores, que la producción, que el camarógrafo, que la trama, que la angustia, que el dolor, nada de eso es real, que todo es una película. Y el papel del Espíritu Santo es el que nos dice, que es nuestra mente que sabe que estamos en una película, nos dice tranquilos, tranquilo, tranquilo, es solo una película, no hay de qué preocuparse. Observe lo que usted escribió
y aprenda cómo salir de esa película. Eso es básicamente como ¿cuál es el sistema de pensamiento ego? El creerse que eso es la realidad, cuando solo es una película. El sistema de pensamiento ego lo hace a uno pensar de que uno no solo es el actor principal de la película, sino que los demás están atacando al actor principal, los demás son los villanos y yo soy el héroe o la víctima de ellos. El sistema de pensamiento ego es pensar que hay un Dios maquiavélico que trata de hacerte eso. El sistema de pensamiento ego es el que crea el Dios maquiavélico, es el que crea las hazañas para poderse librar de esa maldad del Dios que nosotros hemos inventado, porque ese no es Él. No quiere decir que Dios no exista, sino que nosotros inventamos uno que pudiera hacer semejantes cosas contra su Hijo, ¿cierto? El ego es el que nos dice que tenemos que correr por nuestras vidas, el ego es el que nos dice que esto no puede estar pasando, y sin embargo en toda la película hay un pensamiento que le dice a uno, esto no puede ser verdad, es que es imposible que esto sea así. Y yo sé que todos los que están viendo este video, aunque no estén entendiendo muy bien la analogía, han tenido un pensamiento por mínimo en su vida que les dice, hay algo en esta vida, hay algo que no está funcionando, o sea, como que uno no acaba de creerse esto, pero uno continúa al otro día y vuelve y se lo cree, pero justo ese día hay un pequeño pensamiento que le dice, esto me sabe como a mentira. Ese es el sistema Espíritu Santo que entra a decirle, a susurrarle a uno, tranquilo, que es solo una película. Entonces a mí me pareció muy importante esta analogía y me dejó así como sin palabras hasta el momento en el que empecé a hablar de ella, porque claro, o sea, ya cuando uno está en el trabajo de la observación del sistema de pensamiento ego, uno se da cuenta que es una película y que a uno le toca asumir la responsabilidad de la película, del guión. Entonces no es que haya algo escrito porque un Dios escribió eso, no, yo lo escribí. Yo me hice el pelo así, me hice la piel de este color, entonces los ojos con astigmatismo y miopía, yo me hice de la altura, de la estatura, yo me hice con estos padres, con estos hermanos, con estos amigos, yo me hice así. Eso no fue que me pasó, yo no fui la víctima de esa decisión, yo fui el guionista. Y yo contraté a los actores y les dije qué hacer, pero se me olvidó. Entonces, como ellos están en mi película, ellos le están haciendo caso a mi guión y yo creo que ellos me están atacando a mí y lo único que están haciendo es siguiendo el guión que yo escribí. Eso es muy difícil de tragar, de aceptar. Uno sí necesita como mucha fortaleza para poderse hacer responsable de ese guión, pero eso es lo que entra a hacer el curso de milagros, a decirte el ego es lo que te hace pensar que todo esto fue alguien más quien lo hizo y echar siempre la culpa afuera. No es que nosotros nos tengamos que echar la culpa, porque la culpa de hecho, la culpa y el curso de milagros, pues de hecho el curso entra a corregir la culpa, pero sí asumir la responsabilidad. No es echarse la culpa a uno mismo, entonces si yo ya no proyecto la culpa afuera, entonces la proyecto en mí, no, es decir, asumo la responsabilidad, pero aún así soy el inocente hijo de Dios, pero con la convicción que da el trabajo con esa verdad y el trabajo conjunto con la voluntad de Dios, y va uno despertando, y no es que la película deje de rodar, ya eso va en automático, o sea, usted ya está en la película. La película sigue rodando, entonces sigue habiendo caos, sigue habiendo el señor del bus maluco, sigue habiendo el vecino, sigue habiendo el colega en el trabajo, lo sigue habiendo porque la película ya va en automático. Pero ya sabes que el guión no lo escribió a nadie más, asumís tu pedazo, lo trabajás y alegremente lo entregas a la corrección del Espíritu Santo, que es el que te va a recordar en algún momento del día, en el instante en el que uno quiera, le recuerda, ¿verdad, hombre? Que es una película, que esto no está pasando de verdad. Entonces, desde ese punto, el ejercicio que les queremos dejar es la observación. Una observación que puede ser como con un símil de un espejo,
quiere decir el otro no me está diciendo algo a mí, sino que está repitiendo algo que está en el guión que yo le entregué. O sea, si el guión lo escribí yo y el otro está actuando así en mi contra, yo dejo de ver que el otro está en mi contra y voy a empezar a mirar, bueno, él está leyendo un guión que yo le entregué, o sea que yo me lo estoy diciendo a mí misma. Desde ese punto de observación yo sé que es difícil, yo sé que pueden haber muchos choques porque uno no quiere, uno quiere y no quiere. Sí, uno tiene, yo no diría 50-50, ojalá fuera 50-50, pero uno tiene mucha resistencia a aceptar esto, pero la invitación es que caigamos en cuenta y despertar es eso, despertar es realmente casi que es literal, abrir los ojos y darse cuenta de que no hay película. Ahí está el tema que lo mencionabas ahorita, es el tema de la voluntad, porque lo que dice Lida es cierto, o sea, no es, ojalá fuera 50, yo diría que es más 100, 0, porque es duro de, sí, pues que te pongas como en el ejercicio de el otro me está diciendo esto, pero me lo estoy diciendo yo mismo, entonces es como, pero como así, ¿cierto? Entonces la voluntad que tengas de querer salir de todo ese estado de caos y decir, bueno, lo voy a ver con esta intención, a entregarlo de esta manera y desde que haya voluntad, porque es como, pues lo voy a hacer a ver qué resulta, no, pues es como cuando le dices al otro, dale que yo te ayudo y en lo que necesites, y cuando el otro realmente llega y te dice, necesito una mano, vos es como, pero ¿qué necesitas? Y yo te puedo ayudar de esta manera, o sea, realmente no estabas tan dispuesto a ayudar al otro, ¿cierto? Entonces, poner plena disposición, la voluntad es como el primer granito de fuego que tú enciendes para decir yo quiero estar y empezar a caminar hacia la paz, hacia la tranquilidad, y cuesta, no es que tú digas yo lo quiero y ya mañana entonces estás en ello, no, porque hay que hacer este tipo de ejercicios que paulatinamente les vamos a ir compartiendo y que a nosotras nos ha funcionado, cada vez vamos subiendo, como por decir, el nivel, entre comillas, porque no hay niveles, eso es muy claro, no hay niveles, puede que algo que para mí sea súper complejo, para Lida sea más fácil de digerir y viceversa, ¿cierto? Entonces no hay niveles de ningún tipo, pero entonces cada vez cuando creemos que hicimos un ejercicio, entonces no nos paramos de como ejercitar, como me dice Lida, uno no dice voy a ir un día al gimnasio y ya tengo el cuerpo pues que quiero, sino que hay que ir todos los días, lo mismo pasa acá. Hay que estudiar, hay que hacer los ejercicios, vamos a caer una y otra vez porque nos programamos nosotros en el sistema de pensamientos de ego, entonces si queremos salir de eso nos cuesta voluntad, ¿cierto? Como cuando nosotros decimos, quiero hacer dieta, te cuesta, lo primero que tienes que tener voluntad de que eso es lo que quieres y a dónde vas, ¿cierto? Como los objetivos, entonces lo mismo pasa acá, a mí me parece que el tema de la voluntad es el primer la primera cerilla que pones para encender esa llamita de estar en el amor de Dios, que es grandioso. Nosotras no nos cansamos como de asombrarnos todos los días y en todo momento de esa inmensidad tan absoluta, porque ahorita Lida también mencionaba algo y es que también de pronto nos metieron el tema del Dios castigador, eso es absolutamente irrisorio, ilógico. Entonces cuando te das cuenta del amor tan infinito que hay, ahí es cuando empezamos a entender que a veces ni siquiera en este universo alcanzamos a dimensionar la capacidad del amor, ¿cierto? Entonces los invitamos a que hagan el ejercicio, a que se pongan pues cada día como ese reto, por decirlo de alguna manera. Y que no esperen que la película se ponga fea, o sea, la película ya va en automático, el hecho de uno darse cuenta de que está viviendo literalmente en un sueño, no significa que el sueño se detenga. Entonces no es que hoy vas a tomar conciencia de esto y ya mañana el sueño cambió, ojalá fuera así de fácil, pero nosotros nos hemos creado un guión muy complicado. Entonces esto es de constancia, pero porque nosotros realmente llevamos mucho tiempo de automatización de este sueño. Entonces la invitación es para que la voluntad todos los días se reafirme. Les aconsejo una frase que la digan lo más sentida que puedan
y es que le pidan al Espíritu Santo que restablezca su voluntad en su conciencia. O sea, en mi caso le pido todos los días: restablece mi voluntad en mi conciencia, porque este camino no lo labra la voluntad humana, este camino lo labra la voluntad santa, o sea, la voluntad de verdad, de uno tener ese encuentro con la verdad. No la voluntad de mentiritas que me hace hoy hacer una dieta y mañana comerme un dulce, porque esa voluntad es puro ego. Entonces recordar que si de verdad ustedes quieren de corazón vivir bien y una vida felices, no significa que mañana la película cambia, ¿no? La película sigue en automático, pero el que va a cambiar es el que está soñando. El soñador del sueño empieza a darse cuenta de que está soñando y empieza a tener más momentos de paz en medio del caos, porque va a seguir el caos, pero usted va a tener más momentos de paz, porque ya sabe que no hay a quien culpar, que no hay un Dios castigador, que va a haber un encuentro maravilloso con algo que todavía no hemos podido describir en palabras. Y a eso es a lo que nosotros queremos llegar con estas charlas, de lograr encender como esa chispa y ayudarlos en el camino, un camino que de pronto algunos están empezando y que nosotras también estamos caminando con ustedes, porque somos estudiantes, iniciantes, o sea, apenas estamos empezando, o sea que podemos ir de la mano. No crean que ya tenemos las respuestas, pero sin embargo, si nos quieren hacer una pregunta y nosotros podemos solicitar la respuesta, ya sea del curso de milagros o de la meditación o de las medicinas ancestrales, le responderemos con todo el cariño del mundo. Nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos, por acompañarnos en este camino. Igual, también si consideran que los videos le pueden servir a alguien más, no, los pueden compartir, nos pueden preguntar en nuestro canal de YouTube, en nuestro perfil de Facebook. Estamos ahí atentas a cualquier comentario, y con todo el amor que hemos descubierto en este camino, con todo el amor les compartiremos esas respuestas, o los ayudaremos a buscar esas respuestas. Muchas gracias por vernos. Chao.